La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, atraviesa probablemente el momento más complejo desde que asumió una de las carteras más simbólicas y sensibles del gobierno de José Antonio Kast. La ex fiscal llegó al gabinete como una figura técnica, asociada al combate al crimen organizado y a la promesa de recuperar el control del país, uno de los principales ejes de la campaña del José Antonio Kast. Sin embargo, a menos de 2 meses del inicio del gobierno, Steiner enfrenta cuestionamientos por su manejo político, comunicacional y estratégico. Su comparecencia en la Cámara de Diputados terminó transformándose en una discusión sobre liderazgo, conducción y capacidad entonces de instalar una narrativa de seguridad efectiva en momentos donde el gobierno intenta recuperar control de agenda y responder a una creciente presión pública por resultados concretos. Aquí están las claves para entender el momento crítico de Trinidad Steiner. Vamos con la clave número 1, el mea culpa en la Cámara de Diputados. Yo les decía que para indagar sobre estas claves no voy a estar solo, voy a estar con José Miguel, productor de turno, que nos va a estar comentando qué sucedió entonces en la Cámara Baja. Productor y orgulloso periodista de la Universidad de Concepción. Ah, muy bien, mira cómo sacó la camiseta. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, atento a esta noticia. Trinidad Steiner nos ha tenido a todos, la verdad, siguiendo de cerca en lo que ocurre alrededor de la cartera de seguridad, no solo porque uno de los principales temas, cierto, de preocupación de los chilenos según todas las encuestas, sino porque también era uno de los ejes principales de este gobierno. Sí, pues lo hablamos y viene de malas semanas, pero ahora lo que sucedió en la Cámara Baja fue bastante interesante porque había una sesión especial. ¿Qué pasó en esa sesión especial y qué fue lo que dijo? Bueno, la comparecencia de la ministra Steiner en la Cámara Baja, en la sala de la Cámara Baja, fue probablemente la primera vez en que es tan explícita su autocrítica. Por eso hablamos en la primera clave de un mea culpa de la ministra. Desde que asumió en el cargo nunca había hecho una autocrítica tan explícita. Fue citada una sesión especial para analizar lo que la Cámara de Diputados define como la grave situación de seguridad que atraviesa el país, de seguridad pública, decimos. Y ahí Steiner reconoció que uno de sus principales errores en la cartera es comunicacional. Oye, vamos a ver el video. ¿Tenemos el video por ahí? Pero los chiquillos, si tienen, que lo lancen nomás. Por mientras le adelanto que ella decía, pensé en este cargo, que en este cargo había que hablar mediante acciones, no palabras, que reconoce no es su fuerte. Ya, mira, vamos a ver lo que dijo, para que la gente en el chat también comente. Enfrentamos organizaciones brutales y, reitero, sofisticadas a la vez, y que aspiran a ser cada día más poderosas. Por eso acepté esta responsabilidad, que supongo no me la encomendaron en base a mi elocuencia o a mis redes políticas, ciertamente. Lo acepté en base a mi experiencia y con la convicción íntima y personal que siento que hoy les debo compartir respecto de la responsabilidad que me corresponde y que nos corresponde a todos los que tenemos cargo de responsabilidad pública en este momento de nuestra historia. La pregunta que a mí me surge al ver esto, si es un buen momento hacer este mea culpa cuando tiene todos los flancos abiertos, incluso parlamentarios de su sector le están diciendo que presente proyectos, pero ella entonces hace este mea culpa que nadie se esperaba. Sí, la verdad es que incluso ha recibido críticas de parte de sectores de derecha. Están por ahí circulando las declaraciones de la diputada Gloria Navellán, que dice que en el fondo no hay un plan. Fueron duras las críticas que se hicieron en su exposición. En definitiva, hay un momento en donde la seguridad, si bien se le acerca la seguridad económica en la encuesta, lo revisaban ustedes esta semana, la seguridad económica de la familia está pasando a ocupar un lugar más prioritario. La seguridad pública sigue siendo el principal temor o preocupación de las personas según las encuestas. Y la cartera no es cualquiera porque, como decíamos, Kast tuvo aquí en el tema seguridad su principal promesa. Recordemos que las críticas han llegado de diversos lados. Vimos a la ministra Steiner siendo encarada en Concepción, en el sector de Collado, de Los Lirios, por una persona que le decía: ministra, le falta mostrar fuerza, ¿cierto? Le falta poner mano dura. Usted llegó con esa promesa de una fiscal especializada que hizo carrera en el Ministerio Público
pero que no está demostrando esto que el gobierno era su principal eslogan. Vamos ahora con la clave número 2, las críticas entre la presentación vergonzosa y la defensa oficialista. La exposición de Steiner entonces terminó profundizando la discusión política sobre su conducción. Abrió un nuevo flanco, podríamos decir. Desde la oposición, varios parlamentarios, como les decíamos, calificaron la intervención como débil, errática y excesivamente dependiente de un texto escrito. Mucho más allá de lo que dicen de la exposición, de la forma, hay un contenido que ha sido criticado, y eso lo dijo Daniel Manucheri, ¿cierto? Así es, Daniel Manucheri sostuvo que el gobierno prometió solucionar mágicamente la inseguridad en el país y acusó que la presentación que hizo la ministra Trinidad Steiner estuvo llena, ¿cierto?, de lugares comunes y continuidad con medidas que ya estaban implementadas anteriormente. Hay un fast track de seguridad, pero ese se está discutiendo en el Senado. Por lo tanto, los diputados de verdad que querían o esperaban, o eso manifiestan, conocer en este espacio de Trinidad Steiner que tuvo en la sala cuál es el plan de seguridad, y es lo que el diputado Manucheri manifiesta no existe, pero es algo que también expuso la tercera. Hay una nota en la tercera donde se le pregunta a expertos qué pensaban del plan, y la visión que comparten los entrevistados es que el plan presentado por Steiner en el Congreso está lleno de slogans. O sea, volvimos a esta idea de la campaña de José Antonio Kast, en donde estaba el titular grande y en un buen camino, porque los expertos dicen, mira, los eslóganes están bien encaminados, son las preocupaciones que hay en materia de seguridad, mayor inteligencia o mayor control, mayor ejercicio del poder sobre el crimen organizado, que son diagnósticos comunes, pero no desarrolla el plan de la manera que debiera para abordar estos eslogans que se presentaron en la Cámara de Diputados. Oye, y parafraseando al presidente, ¿son eslóganes o metáforas? En este caso se habla de eslóganes. Metáforas estaban bien enfocadas en la campaña, ¿cierto? Se hablaba en términos de cárceles del plan Cancerbero. Ah, claro. El plan Cancerbero en referencia a este perro que en la Biblia se supone que cuida el infierno, ¿no? Como está relacionado con eso. Ahí podríamos hablar de que son más metáforas del gobierno. Oye, lo interesante del tema de seguridad, que a diferencia de lo que sucede en el mundo, en las propuestas económicas del gobierno, en seguridad no logra apaciguar la crítica interna. En seguridad incluso hemos visto a parlamentarios, lo decían anteriormente, de su sector que la critican, y ahí es cuando la cosa se vuelve color de hormiga. Es difícil porque la semana pasada clasificábamos el gobierno y la guerra interna en un mapa en donde las personas que estaban siendo defendidas por el presidente y por Irarrázaval eran quienes se mostraban más cercanos a ellos que a Chile Vamos. En su exposición lo vimos, Trinidad Steiner dice, a mí se me critica o no se me eligió por mis redes políticas. La verdad es que no tener redes políticas es algo que ella acusa el recibo de que le está afectando en su administración. No hay quien la defienda en ese sentido. Lo demuestran las críticas duras e intensas que ha tenido la segunda, por ejemplo, con ello, que deja ver más o menos que están viniendo desde su lado las críticas. El Mercurio sacó rápidamente durante su gestión un balance negativo de lo que estaba pasando en materia de seguridad, pero efectivamente también hay diputados que la defienden, y quienes la defienden instalan esta idea de que a Trinidad Steiner no se le permitió mostrar un PowerPoint durante la Cámara. Entonces, durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que ella presenta su plan, le dicen, no puede usar PowerPoint, y eso es lo que se ha tratado de instalar como lo que peor le hizo en su exposición. Por eso le costó más, dicen. En realidad, claro, si se tuvo simplemente que apoyar en lo que llevaba de apuntes para leer, y se trata de enmarcar un poco su deficiente plan según otras fuentes o según otras perspectivas, en esta idea de, no, es que se la están poniendo difícil en términos comunicacionales, y conecta con la clave que viene, que es que el gobierno, queda la sensación de que el gobierno pierde sistemáticamente las batallas comunicacionales, pero intenta también instalar su narrativa. Sí, vamos con la clave número 3, buscando recuperar el control de la agenda.
Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con lo que ha pasado antes, porque la ministra viene golpeada con todo lo que pasó en la PDI, con esta portada que tú hablabas de la segunda, que relacionaba a su expareja con defender a personas ligadas a Delito de narcotráfico. delito de narcotráfico, exactamente. Así llega la ministra La a este ministra- momento. La ministra llega golpeada políticamente al Congreso. El gobierno pretende, por otro lado, instalar una imagen completamente distinta, ¿cierto? Que es la de un poder ejecutivo, un gobierno en terreno y capaz de llegar incluso a zonas históricamente consideradas conflictivas o fuera del control estatal. Los esfuerzos de Steiner, los esfuerzos del gobierno por mostrar que está funcionando, que se está haciendo la pega, llegaron más evidentemente en un nuevo operativo policial a la zona de Temucuicui, distinto al que vimos la semana pasada, donde hubo 5 detenidos, solo uno de ellos quedó en prisión preventiva. Ahora se logra incautar armamento más pesado que la vez pasada. Se habla de una subametralladora UCI, municiones, mejora la performance al interior, ingreso y Carabineros nuevamente logra ingresar a esta histórica comunidad que se habla en un lugar donde muchas veces no se ha podido llevar a cabo el censo. Existen personas con orden de detención vigente que no pueden ser arrestadas y el gobierno instala esta idea de que, mira, en seguridad estamos no solo haciendo, sino que haciendo más que el gobierno anterior, que es la imagen que se instaló con el operativo pasado, incluso con un tuit que se habla de que salió de un asesor que creyó que era su perfil personal, pero en donde dice y compara el procedimiento con no hay ningún lugar donde el Estado no pueda ingresar y Oye, pero compara al gobierno anterior. sí, ahí hay una contradicción, creo yo, porque hace una semana atrás también la ministra fue la que dijo que teníamos que recuperar el Estado de Derecho. Entonces, claro, ella dice que este Estado, el que encabeza José Antonio Kast, puede llegar a todas partes, pero también había dicho anteriormente de que no había Estado de Derecho. Hay un ejercicio, un relato que comenzó efectivamente con un considerado error en su momento comunicacional de la ministra Steiner, de decir que se tiene que recuperar el Estado de Derecho, pero que va en línea con el discurso más republicano o más diseñado por el círculo de José Antonio Kast de un gobierno, de un Estado en crisis, ¿cierto? O sea, si en el área fiscal el discurso era el Estado está roto, no, la caja del fisco está quebrada. En seguridad, el discurso paralelo es vivimos fuera del Estado de Derecho y hay que recuperar el Estado de Derecho en el país. Y es por eso también que ha tomado tanta fuerza esta idea comunicacional, porque todo nos lleva a lo comunicacional, de que el gobierno está en terreno. El gobierno está en terreno es una cuña que se recoge por medio de distintas fuentes. Hay la expectativa de crear esta idea de que los ministros sobre todo están en el lugar de los hechos. Lo vimos con Mara Cedini yendo a muchos lugares fuera de las vocerías de los temas nacionales, pero sí muy localizada en el norte de Chile en su momento. La ministra Trinidad Steiner estuvo el primer día en que asumió José Antonio Kast anunciando que estaría en el sur, donde falleció fue asesinado un carabinero, o falleció porque hoy día se está investigando otra tesis investigativa, pero supimos que el mismo día que asume José Antonio Kast muere un carabinero en el sur, se presenta Trinidad Steiner, la vemos con chaleco antibala en algunos procedimientos en Cerro Chuño. Entonces, en definitiva, en los medios se ha dejado ver esta prerrogativa del gobierno de verse en terreno y trabajando. Y en esta tarea está tomando fuerza una persona que vemos ahí, el subsecretario Andrés Joanet, que viene además del mundo de amarillos, que tiene una tradición política y menos técnica, que fue el perfil al que se apostó primero con Trinidad Steiner y que podría empezar a aparecer más ahora que la ministra ha confesado que tiene debilidades comunicacionales en un momento en donde el gobierno necesita mostrar que tiene un plan. Y esa es justamente la cuña que instala Andrés Joanet en una entrevista con ADN, en donde dice hay un plan. Y que se supone que debió haber sido lo que fue a mostrar Trinidad Steiner a la Cámara de Diputados, el plan de seguridad. Y Andrés Joanet aquí sale a reconocer que en definitiva faltó, parece, dejar claro que tiene un plan este gobierno en esa materia. Claro, porque ahí está el verdadero desafío, no solo de la ministra, sino que del gobierno, no solo mostrar resultados operativos, sino convencer
políticamente de que el gobierno tiene una conducción clara, coherente y sostenible en materia de seguridad. Vamos a seguir viendo entonces a esta figura instalando la narrativa del gobierno y es necesario que aparezcan expertos también poder dilucidar cuánto de lo que se hace está teniendo resultados efectivos en una materia que es necesario abordar, porque si bien es cierto, muchas encuestas muestran de que a veces es la percepción de inseguridad la que supera los verdaderos estándares. Lo cierto es que estamos en presencia, lo han dicho diversos estudios de distintos sectores políticos, ante un crimen organizado que está llevando a cabo delitos más complejos, aumentaron los secuestros y es necesario tomárselo en serio, como se dice. Perfecto, muchas gracias, José Miguel. Nos estamos viendo el próximo jueves, que van a ser el día de las claves de José. Muchas gracias, nos vemos.